Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati, estoy con Timo. Bienvenidos, es un placer nuevamente estar juntos en este episodio número 17. No sé, me perdí. Episodio número 17, en donde vamos a tocar un tema que para mí es bastante lindo. Y antes de decirlo, voy a hacer estas siguientes preguntas, a ver qué opinan los que están del otro lado. ¿Sentís que te falta tiempo? ¿Te alcanzan las 24 horas del día? Bueno, si sos de la mayoría que responde que no y que falta tiempo, hoy vamos a hablar sobre gestión del tiempo. Es un tema muy interesante e importante porque vivimos en tiempos muy acelerados y donde sentimos que no llegamos, que no podemos con todo y a veces quizás es una sensación, ¿o no? Sí, creo que es una de las principales excusas que ponemos a veces en el liderazgo o en cualquier cosa que hacemos. No tenemos tiempo y pasa siempre, no nos vamos a juntar con un amigo, bueno, ya arreglamos y nunca ponemos fecha. Sí. Y es cuestión de tiempo también, puede empezar a identificar, bueno, no vamos a spoilear, pero gestión del tiempo es el tema de hoy y vamos a ya ir arrancando con el episodio. También ahí te invitamos a prepararte tu matecito, alguna infusión como para poder compartir el episodio de este día. Después también saber en qué horario nos escucharán, ¿no? Porque uno toma mate, pero capaz que están escuchándonos de noche. Hay gente que me dice que antes de dormir escucha el podcast. Dije, no sé si es bueno o es malo. Digo, bueno, ¿será que le damos sueño? Pero bueno, contanos en comentarios en qué momento del día nos estás viendo, que nada, simplemente por curiosos. Independientemente del momento, siempre es un buen momento para nosotros para tomar mate. Obvio. Bueno, arrancamos entonces sobre la gestión del tiempo. Y vamos a arrancar con una frase de Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos, que dice: tengo dos tipos de problemas. Los urgentes y los importantes. Los urgentes suelen no ser importantes y los importantes nunca son urgentes. Esta es una forma concisa de empezar a trabajar este tema con dos conceptos que hay que empezar a manejar: las cosas importantes y las cosas urgentes. Pudiendo diferenciar estas dos cosas, vamos a poder ver cómo manejar nuestros tiempos y qué cosas elegir hacer ya o anticiparnos y decir, bueno, lo voy a programar, ¿no? Entonces, un poco creemos que es importantísimo en lo que es el liderazgo entender lo que es la planificación, que lo hablamos la semana pasada, pero también saber tener prioridades, ¿no? A la hora de liderar. Sí, creo que a veces nos pasa a todos en algún momento en donde las urgencias es todo es urgente. En el trabajo podemos darnos cuenta que todo lo que nos pasa es urgente y en la iglesia, en el liderazgo, nos pasa esto, ¿no? Que nosotros vemos todo lo urgente y no programamos, no planificamos, perdemos de vista lo importante y estando corriendo atrás de las urgencias, perdemos de vista nuestra visión, perdemos de vista cuáles son nuestros objetivos, porque las urgencias nos terminan abrumando muchas veces. Bueno, y esa palabra que usaste, abrumar, eso es lo que muchas veces genera la mala gestión del tiempo. Estamos preocupados, con ansiedad, entramos en crisis porque creemos que no llegamos, que tenemos demasiadas cosas para hacer. Me he encontrado en muchas como consejerías, asesorías, diciendo, bueno, si tenés muchas cosas para hacer, anótalas y las vamos a ver juntas y las vamos a tratar de planificar. Y resulta que a veces cuando las anotás no son tantas. El problema es que como las rumiamos en nuestra mente, todo el tiempo estamos mencionando lo que tenemos que hacer y parece como un mundo enorme. Y en realidad cuando lo volcamos en un papel no es tanto y puesto en un papel y mirándolo y visualizándolo, podés empezar a planificar. El tema es que todo queda en nuestra cabeza y ahí se genera algo que nos genera o angustia o nerviosismo o ansiedad. Sí, creo que a veces nos falta la cultura de Dios, ¿no? Dios tenía esa cultura y también el pueblo de Israel todo lo anotaba. Anotalo en los linteles de la puerta, anotá la visión para que el que la vea pueda correr en ella. O sea, empezar a tomar notas para poder tener una claridad de lo que
de cuál es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, cuáles son las urgencias y qué es lo importante. Por eso estos dos puntos, estas dos características de las situaciones que atravesamos o de las actividades que tenemos, saber identificar lo importante y también diferenciarlo de lo urgente. Bueno, pero esto no es solo teoría. Hoy te vamos a explicar cómo poder hacer esto. Hay una matriz que se llama matriz de Eisenhower que nos permite categorizar todo lo que tenemos que hacer en 4 categorías. Entonces, dependiendo de qué categoría está mi actividad, voy a poder ordenar qué es lo que hago primero, qué es lo que hago segundo, qué es lo que hago tercero. Porque un tema que algún día vamos a tratar en uno de estos episodios es sobre cuando queremos ser multitasking, ¿no? Sí. Y hacer todo a la misma vez. Y al final terminamos no haciendo nada o estresándonos o cansándonos el triple de lo que nos llevaría si nos ordenamos haciendo cosa por cosa. Entonces vamos a arrancar con esta matriz. ¿Cuál es la primera categoría? El primer punto, y yo te sugiero, antes de arrancar con la matriz, tomate el tiempito, agarrá una hoja, un lápiz y empezá a anotarlo. Seguramente ya lo habrás escuchado de la matriz, de este tipo de matriz, pero es importante para empezar ya a tomar nota y empezar a aplicarlo. El primer punto es importante y urgente. Eso hay que hacerlo. Es decir, que vos lo que tenés que hacer es identificar, hacer una lista de todas tus actividades. Una de las categorías ¿es importante y es urgente? Si coinciden las dos cosas, como dijo Timo, eso significa que lo tenés que hacer ya. No lo podés postergar. No es que, bueno, esto lo dejo para la semana que viene. Si es importante y es urgente, es algo para realizarse hoy mismo. Hoy. Y eso no lo podemos posponer. Eso no se puede posponer. Después el segundo es lo que es importante, pero que no es urgente. Y en este caso, eso lo podemos llegar a programar. Podemos poner una fecha. De hecho, eso hay que programarlo. Sí, eso, o sea, no es, hay que ejecutarlo ahora. Lo anterior, lo que es importante y urgente, se tiene que ejecutar en el momento, pero lo que es importante, pero no es urgente, ponele ahí en tu casillero, programarlo. Claro, y ya agendarlo y poner una fecha y un día y hacerlo, porque digo, claro, a veces cuando decimos, bueno, lo hacemos más adelante, como dijiste vos al principio, bueno, tenemos que juntarnos, y si no ponemos fecha, pasan los años, han pasado 84 años, sí, dice la frase de Titanic, y seguimos sin vernos. Entonces, hay que poner fecha a las cosas que son para programar. El tercer casillero es lo que es no importante, pero sí urgente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso se puede delegar, se le puede dar esa tarea a alguien, porque sí, es urgente, hay que hacerlo hoy, pero no es algo importantísimo. Listo, entonces voy a aprovechar a darle esa tarea a alguien de mi equipo para empezar a animarlo, a prepararlo para resolver situaciones, pero no tengo que estar yo sí o sí en esa actividad. Entonces, de esta manera también gestionamos nuestro tiempo. Parte de la gestión del tiempo es no querer hacer todo nosotros solos. Sí, y creo que aprovechar esta matriz para poder implementar y complementar con el episodio donde hablamos del arte de delegar. Yo creo que esta matriz nos va a servir en el momento que nosotros queremos empezar a delegar tareas, empezar a armar esto y decir, bueno, esto lo puedo delegar. Entonces, fíjate qué tipo de actividad es y qué personas de tu grupo pueden llegar a realizarlas. De hecho, este es un punto importante. Si hay alguien que estás viendo que puede llegar a recibir tareas y nunca se las diste, bueno, darle algo que es urgente pero no importante es una buena técnica para saber qué le delego. Y por último, la última categoría son aquellas cosas que no son importantes y tampoco son urgentes. ¿Qué hago con esta categoría? Bueno, elimina esas actividades. Tipo, no te sobrecargues con cosas que no son importantes ni urgentes. Esas son las cosas que después vamos a hacer un ejercicio que muchas cosas de nuestro día, creo que la gran mayoría no son ni importantes ni urgentes y son las que más nos consumen el tiempo. Totalmente. Y hay una frase que dice, cuando todo es prioritario, nada lo es. Cuando todo es urgente, nada es urgente. Por eso, vos fíjate que dentro de las actividades no hay una categoría de todo lo tengo que hacer ya. Hay 4 categorías. Una que requiere que ya lo hagamos,
otra que requiere de programación y poner fecha, otra que es la que podemos delegar y que lo haga otro, y las otras es, che, ¿cuántas cosas tengo que eliminar de mi día para que sea productivo? Porque si paso 5 horas viendo redes sociales y tengo que empezar a eliminar un poco esa actividad para que me alcance el día para cosas mucho más productivas. No significa que no le voy a dar lugar a distraerme un rato en redes sociales, pero si estás identificando que casi un cuarto de tu día o está ocupado por redes sociales, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a hacer el análisis. Sí, totalmente. Y a veces cuando nosotros miramos y analizamos la gestión del tiempo de cada uno de los líderes, o a veces nuestra gestión del tiempo, podemos ver y cuando nos dicen no tengo tiempo. Es una de las frases más escuchadas en este tiempo. Es más común y nosotros también a veces decimos no tengo tiempo, y cuando empezamos a hacer este ejercicio de empezar a identificar las categorías de nuestras actividades, nos damos cuenta, como bien decía Nati recién, que estamos perdiendo mucho tiempo y no estamos siendo productivos, no estamos siendo eficientes con nuestro tiempo. Y de hecho, no sé si les pasó, pero ¿conocieron a alguien que vos decís, cómo hizo tanto en tan poco tiempo, o cómo hace en su día todo lo que hace? Bueno, esa persona tiene las mismas 24 horas que vos, y que yo, y que Timo. Entonces, quizás lo que nos está pasando no es que otros tienen más privilegios que nosotros. En cuanto al tiempo, todos somos iguales. Digo, en otras cosas sí hay diferencias y no podemos hablar de igualdad, ¿no? En lo financiero, en fin. Pero en cuanto a lo que es el tiempo, todos se nos ha entregado la misma cantidad de tiempo. El problema es cómo lo gestionamos o cómo lo invertimos. Cómo lo invertimos, totalmente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Porque todo bien con Eisenhower, ahí se me mezcló la palabra Eisenhower, pero ¿qué dice la Biblia sobre la gestión del tiempo? En Efesios capítulo 5, del 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta versión es Reina Valera. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No me equivoqué al poner Reina Valera, nosotros somos de usar NTV, pero en este caso, no me lo subas mucho, cuando dice aprovechando bien el tiempo, la NTV dice aprovechando cada oportunidad. Entonces, bueno, los dos me parecieron interesantes de poner, pero creo que se entiende un poco más acá que la Biblia nos insta a aprovechar el tiempo. Entonces, si estamos como hijos de Dios o cristianos desaprovechando el tiempo, estamos incumpliendo su palabra. Digo, y somos muy tendientes a decir, bueno, esto es pecado y esto no, pero el desperdiciar nuestro tiempo en cosas triviales, no es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, esto es para reflexionar y pensar, porque a veces nos consideramos muy buenos cristianos, pero, che, ¿qué haces con tu tiempo? Que es un regalo que Dios nos dio. Bueno, nos manda a aprovechar el tiempo. Colosenses 4:5, ¿qué dice, Timo? Compórtense sabiamente con los no creyentes, aprovechando bien el tiempo. Bien, lo mismo, aprovechando bien el tiempo. En todo momento la Biblia nos habla y nos habla muchísimo del tiempo y de la gestión del tiempo. Es decir, que para Dios es importante. Súper importante, súper importante. Creo que nosotros, y la Biblia también menciona, ¿no?, que el tiempo se va a cortar. Y a veces nosotros tenemos la sensación de que los tiempos se están acortando, pero simplemente porque desperdiciamos el don de Dios de que nos regala el tiempo 24 horas todos los días. Yo creo que tiene que ver un poco con la tecnología. No sé, bueno, vos también te pasó. Cuando era chica íbamos mucho al campo, y íbamos a un campo donde literal no había electricidad. Y se me hacía eterno el día en ese campo. Ahora, y hoy en día parece como que no te alcanza el tiempo. Y creo que es parte también es porque estamos todo el tiempo conectados y desconectados al mismo tiempo. Sí, creo que la tecnología nos sobrepasó. Perdemos mucho tiempo en redes sociales. La mayoría, no puedo decir todos, pero la mayoría perdemos mucho tiempo en redes sociales. Los juegos online. O en los juegos online, o en
en no hacer nada, en mirar alguna serie en Netflix o en alguna plataforma. Creo que a veces, como decías vos, tenemos como selectivos cuáles son los pecados, ¿no? Pero Dios nos está dando algo y no lo estamos aprovechando. Y creo que nosotros tenemos que empezar a aprovechar y administrar bien el tiempo. Yo creo que eso es el desafío, administrar bien el tiempo. Y para poder administrar bien el tiempo tenemos que identificar bien en qué lo estamos invirtiendo para poder ver cómo podemos mejorarlo. Bien, y Primera de Pedro 4:10, acá también pusimos la versión Reina Valera 1960, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá nos habla de administración. Y me parece interesante que todo el tiempo también Dios nos manda a ser buenos administradores de los dones que Él nos dio. Bueno, hay diferentes dones, nombra la palabra. Sin embargo, como dijimos recién, el tiempo es un don, es un regalo que Dios nos da y que tenemos que administrarlos correctamente. Y esto significa no derrocharlo. ¿Cómo derrochamos el tiempo? Como lo venimos diciendo hasta este momento, malgastándolo, ocupándonos en cosas que son no urgentes y no importantes. Y si eso ocupa la mayor parte de nuestro día, creo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Sí, creo que hay una herramienta buenísima en el teléfono que te llega el tiempo que estás en pantalla, te hace un mapeo de en qué estás invirtiendo el tiempo. Y cuando te llega los fines de semana, como que te genera un shock, decir, en esto estuve perdiendo el tiempo, porque es literal, o sea, no estamos 24 horas evangelizando en las redes sociales. Creo que tenemos que hacer, o en las plataformas, o en algún juego, creo que nosotros tenemos que ser conscientes e empezar a invertir el tiempo, porque los tiempos realmente son cortos y necesitamos ser cristianos prudentes y buenos administradores. Y el tiempo es el mayor don que Dios nos dio. El tiempo yo creo que es algo que nosotros no lo valoramos, pero lo que no pudimos invertir hoy en nuestro día, no lo vamos a poder invertir mañana. Por más de que podamos invertir, el tiempo ya pasó. Y creo que eso es lo que a veces nos cuesta entender, que el tiempo no vuelve, es irrecuperable. Y creo que tenemos que empezar a hacer un autoanálisis en este punto. Y me gusta cómo Efesios habla del que no aprovecha bien el tiempo, lo llama necio. Sí. ¿No? Entonces tenemos que ser sabios y buenos administradores. Y esto no es para latigarnos, es para decir a partir de hoy tengo que empezar a gestionarlo. ¿Cómo? Primero categorizando todas mis actividades del día. Una vez que hago eso, vamos a pasar al llamado a la acción de esta semana y es, bueno, y empezar a identificar. Primero te propongo que hoy o ayer, si estás mirando a la mañana, que ayer pienses en todas tus actividades, o de hoy o del día de ayer. Escribílas una por una, desde que te levantás hasta que te acostás, todas tus actividades, escribílas una por una en un cuaderno, aunque se repitan. Después poné el tiempo que te llevó cada una de esas actividades, cuánto invertiste de tu tiempo en cada actividad que anotaste. Y por último, categorizalas en esta matriz que te enseñamos hoy. Esto no lo tenés que hacer todos los días, pero está bueno hacerlo cada tanto, porque cada tanto uno se va como desviando, se va diluyendo las planificaciones que veníamos haciendo. Entonces empezar a tener como este análisis de mis actividades, cuán importantes son, cuán urgentes son, cuánto delego. ¿Cuánto tengo que eliminar? Acuérdense de esa última categoría. Sí, creo que a veces nos falta eliminar actividades, como que queremos, y más nos pasa en la iglesia, ¿no? Como que pensamos que por estar en 1 millón de ministerios o 1 millón de actividades estamos siendo productivos, y a veces no es la realidad. Totalmente. Así que esta es una tarea para esta semana que tenemos todos. Nosotros también tenemos que hacerlo. Primeros. Pero qué importante es analizarte 2 o 3 días de tu semana de esta forma. ¿Qué actividades hice? ¿Cuánto tiempo me llevó cada una? Y después, ¿a qué categoría va? Y una vez que lo identificas la categoría, el siguiente paso es, bueno, hacerlo.
como hacerlo ya, programarlo y ponerle fecha, delegalo o eliminar o empezar quizás a disminuir la cantidad de tiempo que le dedicas a algunas cosas. Y creo que cuando empecemos a implementar esto, vamos a notar cómo empezamos a tener más tiempo. O sea, tiempo para invertir y para empezar a ser más productivos. Sí. Antes de ir a la frase final, darles las gracias por estar ahí con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Estamos como Timo y Nati Podcast. También nos pueden seguir en Spotify o en YouTube. También estamos como Timo y Nati Podcast. ¿Vamos a la frase final? Vamos a la frase final, que es de John F. Kennedy y dice: debemos utilizar el tiempo como una herramienta y no como un sofá. Entonces, el tiempo tiene que ser nuestro aliado. Por lo tanto, si en estos días te sentís que nunca llegas con los tiempos, de que te falta tiempo, bueno, empezá a hacer este análisis, a anotar, a fijarte de qué manera podés gestionarlo mejor, porque el tiempo tiene que ser tu aliado, tiene que ser esa herramienta y no puede ser un sofá en el cual descansás y esperás que las cosas sucedan. Ya vamos a ver en otros episodios cómo es importante la proactividad en un hijo de Dios y cómo tenemos que, y en esa proactividad el tiempo tiene que ser un aliado para todo lo que hagamos. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. Entonces este es un llamado para que analices cómo estás en este punto de tu vida. Insisto y vuelvo a repetirlo, espiritualizamos algunas cosas y otras no. Pero el tiempo es tan importante. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos por delante? Ninguno. Pasa que a veces jugamos con eso y decimos, bueno, me falta mucho. Y realmente no lo sabemos, pero si Dios nos está dando vida, es para que aprovechemos el tiempo y hagamos algo con esto que estamos recibiendo de parte de Él. No anotamos este versículo, pero ese versículo que habla de que el Señor de la tierra le da dones a cada uno y les pregunta después de un tiempo, ¿qué hiciste con lo que se te dio? Creo que esto es para reflexionar, porque a todos nosotros se nos dio la misma cantidad, o no, en realidad no se nos dio la misma cantidad, se nos dio tiempo. La misma cantidad de tiempo. Sí, pero depende, porque no todos... Del día. Del día, claro. ¿Qué hacemos con ese don que se nos dio? ¿No? Entonces creo que es una falta a Dios no ser productivos. Totalmente con lo que se nos dio y con nuestros dones que tenemos. Creo que con Timo, por ejemplo, cuando empezamos a meternos de lleno en lo que es el liderazgo y a prepararnos y a formarnos, nos sentimos como en falta cuando, che, ¿qué hacemos con esto que estamos recibiendo o que Dios nos dio la capacidad de entenderlo y de aplicarlo en nuestro liderazgo? Bueno, ante eso dijimos, bueno, tenemos que capacitar a los líderes, podemos hacer un podcast. Bien o mal, digo, bueno, le estamos poniendo la mejor voluntad, pero como siempre digo, hecho es mejor que perfecto, ¿no? Siempre, siempre. Y de eso se trata el tiempo. A veces nos excusamos en la falta del tiempo porque realmente hay algún conflicto o hay algo que no queremos enfrentar. Decimos que no hay tiempo solamente porque tenemos miedo, tenemos temor al fracaso. Ya vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con esto, pero creo que tenemos que empezar a reflexionar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y qué productivo estamos siendo para el reino de Dios. Recordemos que vivimos en los últimos tiempos y justamente el tiempo es el factor clave. Aprovechemos, prediquemos en tiempo, fuera de tiempo. Las herramientas que tenemos en nuestras manos tenemos que ponerlas al servicio. No están perfeccionadas, pero en el camino, en el hacer, las vamos a ir perfeccionando. No, todavía no tenemos la capacidad total, pero bueno, es preferible empezar a dar un paso. Así sea inseguro, pero da el primer paso. Yo creo que es momento de invertir el tiempo correctamente y empecemos con esto. Armemos esta tabla para que nos ayude. Es una herramienta. Nosotros les compartimos versículos bíblicos para que podamos verlo a través de la palabra, que Dios nos está diciendo:
inviertan el tiempo, sean buenos administradores. Y ese es el desafío de este episodio. Así que el tiempo es tu aliado y úsalo como una herramienta para sacarle el mayor provecho. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que andes muy bien y vamos a seguir hablando de esto porque creemos que un liderazgo efectivo y eficaz requiere de un buen planificador y gestionar correctamente el tiempo. Nos vemos la próxima.